Paulina Mercado. ¿Sabes qué es lo más importante de la reforma energética? Entérate con Raúl Aníbal Feliz, de la perspectiva de nuestros recursos energéticos en contexto. De aprobarse, ¿cuáles serían los beneficios de la pensión universal y seguro de desempleo? La diputada Aleida Alavés nos lo platica con Lili Telles en Cámara Libre. ¿Por qué es importante fomentar la transparencia en México? El análisis esta noche en Periférico 1313 con Luis Carlos Ugalde y José Antonio Crespo. Y prepárate para conocer otro capítulo más en La Billetera. Ya lo sabes, alista tus redes sociales y sé parte activa de nuestros programas, solo aquí en Azteca Opinión. Comenzamos. Raúl Aníbal Feliz, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jaime. Economista. Sí. Reforma energética. Varias veces que viniste a este programa hablamos de la posibilidad de una reforma energética. Yo era completamente escéptico y dije, una reforma energética radical en este país nunca va a pasar. Tú recuerdas que tú fuiste más optimista. Por Mucho lo pronto, más. define cómo fue esta reforma. Mira, yo creo que primero esta reforma, que falta todavía los detalles, por lo menos en términos de las barreras políticas a tener en México un sector moderno en la energía, han sido eliminadas. Por lo tanto, dependerá pues del diseño de las estructuras, de las leyes secundarias, de los contratos, si México se dota o no de una industria competitiva en el sector energético que le permita a este país crecer a una tasa más alta. Yo creo que tenemos la reforma, tenemos el marco político, constitucional adecuado, comparable a los mejores que existen en cualquier otra parte del mundo. Ahora, ¿por qué esta reforma es realmente ideal? Porque finalmente abre a la inversión privada, nacional como extranjera, la posibilidad de extraer gas, petróleo en aguas profundas, por ejemplo, Bueno, o el famoso gas lutita. sí. Ahí está la fuerza de la reforma. Bueno, yo creo que las características especiales de qué es exactamente a dónde va a ir la industria, si al llamado shale gas o shale oil o aguas profundas o a los contratos en agua someras o en tierra, eso ya lo va a determinar la propia iniciativa privada, las oportunidades de mercado. Lo que tenemos es que hemos abierto todas las opciones. Además, el Congreso ha dado a los hacedores de política la oportunidad de diseñar todo tipo de contratos. Depende lo que le convenga al interés nacional. Va desde los contratos de utilidad compartida que había propuesto el presidente inicialmente, los de producción compartida, los de servicios que ya existían e incluso las licencias, que son una forma distinta pero muy parecida a lo que en cualquier otra parte del mundo se llaman concesiones. O sea, son concesiones con nombre de licencias, para Así decirlo es. claramente. Así es, correcto. Eso significa que a una empresa se le concede un determinado espacio territorial Sí. y esta explora y, bueno, si encuentra petróleo, lo extrae y a partir de ahí paga una renta. Sí, yo pienso que una mala palabra se había convertido en el tema de las concesiones, un poco porque eso era lo que existía antes de la nacionalización, pero, por ejemplo, países como Noruega, durante muchos años Brasil, desarrollaron su industria en base a concesiones. Y eso no quiere decir que el Estado no recibiera una compensación adecuada. Por ejemplo, en Noruega, aunque se dan concesiones, el gobierno termina recibiendo entre 70 y 80% del valor de todo el petróleo que se extrae a través de las concesiones. O sea que la renta, digo, es lo que se espera de esta reforma, se va a incrementar la producción de petróleo y de gas y necesariamente o consecuentemente más bien se debe incrementar la renta petrolera que recibe el Estado. Desde luego que sí. Esa es la Ese ecuación. es el objetivo, ese es el mandato constitucional para las autoridades, es maximizar la renta. Lo cual en el pasado había, yo pienso, una concepción equivocada. Se pensaba que la forma de hacerlo es a través de un monopolio y de un monopolio estatal, que demostró que no es así. Lo que se había demostrado en otras partes del mundo, es decir, la forma más eficiente es separar la parte industrial del negocio, que es hacer una perforación, la transformación, de la parte de la propiedad del recurso, del petróleo, que ese es el que es de la nación. Ahora,
Hay un queda muy elemento, claro eso en la reforma. ya, hay un elemento que es muy importante señalar, ¿no? Esta reforma, bueno, fue muy debatida, muy discutida, hay una oposición, bueno, había supuestamente una oposición de la izquierda que se iba a acabar el fin del mundo, milagrosamente no pasó nada, probablemente la divina providencia está del lado del presidente Peña, pero la reforma era impostergable porque el país estaba en riesgo de empezar un proceso de desindustrialización en función de la competencia que estaba habiendo, por ejemplo, en términos de los niveles de precio con Estados Unidos. Mira, esa palabra impostergable es muy fuerte, ¿no? Con la estructura que teníamos, sí, pero bueno, vamos a decir, solamente por poder llevarte la contraria, podríamos haber importado petróleo, ¿no? Bueno, perder Sí. competitividad. Pero el problema es que tenemos una estructura de costos excesivamente altos en el país que no permite el desarrollo de otras actividades industriales. Pero independientemente de las otras actividades industriales, ahí hay una riqueza disponible que México, una ventaja competitiva que le dio la naturaleza al país y que el país estaba desperdiciando y que puede usarse. Yo creo que lo importante es entender esto. El petróleo es una riqueza nacional. Podemos hacer dos cosas: dejarlo ahí abajo la tierra, esperando que aumente de valor, o podemos extraerlo y convertirlo en otra forma de riqueza. Yo creo que esa es la clave. Si sacamos el petróleo para financiar el gasto corriente, los vamos a tirar a la basura, la riqueza. Lo que tenemos que sacar el petróleo para convertirlo en otra forma de riqueza, infraestructura y educación para la población en México. Bueno, llegas a un punto donde el debate sobre la reforma yo creo que sí tiene mucha consistencia. No el debate ideológico de si se privatizaba Pemex o no, que bueno, creo que eso nunca existió. Pero donde el debate sí está es en cómo se van a utilizar esos recursos y qué controles va a haber, por ejemplo, eso que tú dices del gasto corriente. Y el otro debate es elemental en un país como este país, es el problema de la corrupción y de la forma en que se pueden utilizar estos recursos y se pueden dilapidar y pueden enriquecer a muchos que no tienen por qué enriquecerse porque no son de unos, sino son de todos. Así es. Y yo creo que ahí es donde la izquierda se equivocó completita, ¿no? Porque es donde yo pienso que estaba el rol que debía jugar, un rol de vigilancia, un rol de buscar que el uso de estos recursos se acote y que básicamente esté en el interés de la población, de los sectores mayoritarios de la población. Sin embargo, pues se perdieron, como se han perdido en los últimos 30 años, en temas, ¿no? En temas del pasado que han sido superados ya. Y este tema, pues, es el que está por resolverse hacia adelante. Yo tengo, en las reformas se incluyeron algunos lineamientos crear un fondo petrolero. Hay precedentes, por ejemplo, en Noruega existe el fondo soberano, que es el fondo soberano más importante del mundo y que ha ahorrado una gran parte de estos recursos, porque es muy importante entender ahora el tema de las generaciones. Es decir, esta riqueza se la puede acabar una generación y entonces dejar empobrecida a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces, aquí es importante que una parte de esta riqueza se ahorre y sea trasladada para que la puedan disfrutar otras generaciones en el futuro. Entonces, ahí es donde es muy importante acotar ese uso de recursos. Y todo eso, obviamente, bueno, está en un principio inscrito en la Constitución, con este fondo, por ejemplo, que tú señalas, pero ahí lo que va a contar de manera definitiva es el asunto de las leyes secundarias, ¿no? Y de la forma que se instrumenten estos, por ejemplo, si se, no sé, el consejo de este fondo monetario, Sí. del fondo, Fondo petrolero. petrolero. Eso es, ahora sí que el diablo está en los detalles. Así es. Y yo creo que, mira, ya en el pasado... Y los partidos políticos y los políticos no son muy confiables en esta materia. Así es. Yo creo que en el pasado, aún yo sería escéptico, aún si hiciéramos leyes muy buenas, porque México, sabes, esta diferencia entre el país legal, el país real, es decir, es importante aquí la transparencia. Es importante que este tema se debate, que sea abierto y que la sociedad, a través de los múltiples mecanismos, organizaciones civiles, personalidades que opinan, partidos políticos, todo el mundo esté opinando y vigilando este tema, porque solamente una reforma legal no creo que es suficiente. Claro. Ahora, finalmente, está el asunto de los tiempos. Obviamente, el gobierno está anunciando que va a haber efectos inmediatos, por ejemplo, en los precios del gas y de la luz, etcétera. Eso yo no sé si sea cierto. Digo que la reforma es buena, seguramente el efecto inmediato mayor es la expectativa que ha despertado interna y externamente, internacionalmente, pero ¿cómo ves tú ese panorama? Mira,
francamente se me hace que es una campaña desafortunada. Prometer que la gasolina va a bajar de precio, que todo el mundo le va a ir mejor, pues que eso es como repartir subsidios, o sea, eso otra vez lo que nos llevaría es al gasto corriente, en última instancia, o sea, a desperdiciar esta riqueza. No me gusta esa campaña, no creo que sea correcto. Es decir, los precios internacionales, los energéticos, son los que deben prevalecer en México como prevalecen en cualquier parte del mundo. A ver, pero la gasolina está más barata en Estados Unidos que en México. Por eso, yo pienso que los precios deberían ser los precios internacionales. Podemos tener razones por la cual pueden ser más altos, más bajos, por ejemplo, por algunos impuestos. Yo creo que, por ejemplo, en Europa la gasolina es mucho más cara que en Estados Unidos, ¿no? Por razones ecológicas. Entonces, hay muchos argumentos, pero dar subsidios con esta riqueza, es decir, abaratar artificialmente el precio de la energía eléctrica, abaratar artificialmente el precio de la gasolina, me parece que es un uso equivocado para estos recursos. Ahora volvemos al principio. En estas leyes secundarias, estos asuntos son capitales, son muy importantes y, insisto, la clase política no ha dado muestras de ser, bueno, fue muy responsable con esta reforma, realmente es algo que hay que aplaudir y además digo, fue un paso adelante sustantivo sin duda alguna, pero ¿qué esperanza podemos tener de que realmente se van a hacer las cosas bien? Digo, ya sé que no eres un gurú, ni mucho menos un adivinador, pero ¿qué piensas? Mira, yo pienso que va a ser un proceso de aprendizaje, de prueba y error, que inevitablemente se van a cometer algunos errores, abusos en algunos sectores. Lo único que espero es que en una sociedad más abierta y democrática de la que es hoy México en comparación a la que era hace 30 años, tengamos la capacidad de rectificar y corregir los errores. Es decir, pensar que esto va a ser puro y que esto va a ser perfecto sería ingenuo de nuestra parte. La realidad es que esto va a ir avanzando con tropezones, pero yo siento que lo que vamos a obtener, aún en ese tema, en el tema de la dimensión de la corrupción, es mejor de lo que tenemos y de lo que teníamos en el sector energético. Ahora, en términos del impacto internacional y de la afluencia de inversiones, ¿hay realmente un plazo, una expectativa de que esto sea ya una especie de motor en la economía mexicana a corto y mediano plazo? Mira, recuerda que en el tema del desarrollo industrial y del desarrollo del sector energético, nosotros solamente estamos jugando con una de las palancas, o sea, estamos creando las condiciones para que pueda venir inversión, para que se pueda desarrollar el sector, pero hay otras condiciones que no dependen de nosotros. Por ejemplo, los precios del petróleo, ¿dónde van a estar? ¿Van a subir? ¿Se van a quedar donde están? ¿Van a bajar? Porque depende de eso si vas a ir a agua profunda o no. Si el precio del petróleo cae a 80, 70 dólares, pues podrás habilitar la posibilidad de ir a aguas profundas, pero no será rentable. Entonces difícilmente vamos a obtener grandes inversiones ahí. Depende mucho de otras circunstancias y en esas otras circunstancias depende qué pase en la economía mundial, pero también depende qué pase, por ejemplo, con actores en el mercado petrolero como Irán. Si Irán se abre, como parece que es posible, en unos cuantos meses, logra un acuerdo político con las potencias occidentales y vuelve al mercado de exportación, por lo menos en el corto plazo, lo que vamos a tener es un mercado petrolero sobreofertado. Entonces, la perspectiva de mediano o largo plazo es muy buena. La perspectiva del corto plazo inmediato dependerá de muchos factores que no están completamente bajo nuestro control. Ahora, comparado con la situación que tenemos actualmente, no tengo la menor duda de que vamos a ver en un par de años niveles de inversión en el sector significativamente mayores que los que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque hay un rezago en México en ese aspecto, un rezago importante en la producción de derivados de petróleo como gasolinas, petroquímica, en la industria de transporte de los combustibles. Se nos acaba el tiempo. Es decir, creo que va a ser bien, pero depende de muchos otros factores. Raúl, muchas gracias. Buenas noches. En contexto, hasta la próxima semana. Buenas noches. A finales de marzo, poco después de que se diera a conocer el calendario de asueto para el Congreso de la Unión, esto con motivo de la llamada Semana Mayor, legisladores del PAN y del PRD propusieron cancelar el feriado programado por la Cámara Alta y por la Cámara de Diputados.
para poder avanzar en la discusión y análisis de las reformas secundarias de prácticamente todas las leyes que están pendientes de aprobar. Los priistas no lo aceptaron e hicieron bien. Los descansos son necesarios para todos. De ello hablan los expertos y señalan que la falta de descanso o de vacaciones puede generar altos índices de estrés, lo que ayuda a acrecentar los conflictos y las tensiones entre los miembros de un equipo. Imagínese usted, pues, de qué tamaño serían las broncas en las cámaras si los legisladores no descansaran. Otro punto que también destacan quienes han estudiado el tema de la disminución de las capacidades de concentración que muestran los profesionales que por alguna razón no han hecho efectivos sus días de descanso. Está comprobado que estos no rinden al 100% en sus puestos y que resuelven de forma más lenta los problemas, a veces con muchos errores. Por ello, qué bueno que diputados y senadores están ya descansando, ¿no cree usted? A nosotros, que no somos legisladores, y vaya usted a saber si esto es bueno o malo, también nos hace falta descansar. Y es que casi todos los días vivimos bajo el ritmo estresante de una economía que nos exige ser más productivos y una sociedad que nos señala para ser exitosos. Ante ello debemos hacer esfuerzos sobrehumanos y dar el máximo de cada uno de nosotros. Pero atención, apenas regresen de este descanso, los legisladores tendrán todo un mundo de trabajo encima. Y la incorporación al trabajo después de las vacaciones siempre resulta difícil. Volver a la rutina laboral después de una etapa de relax puede convertirse en mucho más que una reticencia perezosa. Para muchos se convierte en un verdadero sacrificio. Me refiero al famoso síndrome posvacacional. Quien lo padezca será incapaz de reencontrarse con las obligaciones de su puesto al 100%. El estrés, el malestar psíquico, la tristeza, la irritabilidad, la desmotivación e incluso la depresión son algunos de los síntomas que padecen muchos trabajadores cuando retoman sus obligaciones después de haber disfrutado de un periodo vacacional intenso. Ojalá eso no les pase a los legisladores. Y tampoco a usted, a quien le deseo un feliz descanso y un más feliz retorno de este periodo pascual. Soy Paco Rodríguez, le agradezco su atención, lo invito a reencontrarnos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.